En la madrugada, a las 6:12 horas, 12 drones FP-2 de ataque de largo alcance avanzaron a baja cota sobre el Mar Negro, manteniendo una altitud aproximada de 260 pies y una velocidad constante cercana a las 95 millas por hora. Distribuidos en 3 grupos de 4 unidades, se desplazaron en silencio operativo, sin luces de formación ni comunicaciones de radio, sosteniendo únicamente enlaces de telemetría. Su trayectoria los dirigía hacia la base aérea de Belbek, en Crimea, un centro militar fuertemente protegido que alberga interceptores MiG-31 y cazas Su-27, junto con sistemas de defensa antiaérea S-400 Triumph, vehículos de defensa puntual Pantsir S-2 y el radar de vigilancia VFH Nebo SVU, configurando una red valorada en cientos de millones de dólares. Los drones permanecieron fuera del alcance de la mayoría de los sensores hasta aproximarse a unas 18 millas de la costa, momento en que la curvatura terrestre dejó de ocultarlos y comenzaron a aparecer en los radares como pequeños ecos sobre un tramo de mar que minutos antes figuraba vacío. No se trataba de un ataque masivo orientado a saturar defensas, ni de un intento de intercambio de costes. Según los parámetros observados, la operación respondía a una secuencia estricta. Primero cegar, después aislar y finalmente destruir los elementos que permanecieran expuestos. La referencia inmediata para contextualizar este episodio proviene de un ataque anterior, en el que fuerzas ucranianas impactaron contra un submarino ruso y evidenciaron cómo la defensa naval en capas puede desmoronarse cuando se aplica una lógica de precisión escalonada. Ese mismo planteamiento se reproducía ahora en el espacio aéreo. El radar Nebo SVU, situado en una elevación al noroeste de la pista, completaba rotaciones de 6 segundos y ofrecía una cobertura sensible a aeronaves difíciles de detectar por sistemas en banda X. A las 6:14, el radar registró 12 contactos a 24 millas, en aproximación estable a 95 millas por hora. Los datos fueron enviados de inmediato a la red regional, que a su vez alimentó a una batería S-400 posicionada para la defensa de largo alcance. Se emitió una solicitud de autorización de fuego, pero la respuesta fue negativa. Aunque el radar mostraba con claridad cada trayectoria, el software del S-400 clasificó los drones en un umbral de velocidad que coincidía con su límite inferior de filtrado. El sistema alternaba entre considerarlos señales válidas o ruido, sin alcanzar el nivel de confianza necesario para autorizar un lanzamiento. El problema no derivaba de falta de preparación de las dotaciones, sino de algoritmos desarrollados años atrás para evitar que misiles de varios millones de dólares se emplearan contra aves, globos o ecos producidos por el mar. Paradójicamente, la misma lógica, diseñada para preservar la munición, protegía ahora a los drones. El Nebo continuó proporcionando datos de distancia y aproximación, pero sin una pista de control de fuego validada, el S-400 permaneció inactivo. Otros elementos defensivos, como un sistema TORM encarado hacia un eje distinto, quedaron fuera de la geometría de reacción óptima. Además, el Pantsir S-2 más cercano, ubicado a unos 2 kilómetros del depósito de combustible, era el único capaz de responder a la amenaza de baja cota, aunque dependía de la alerta inicial que el S-400 no había podido procesar. A medida que los drones cruzaban el límite de las 15 millas, unidades de guerra electrónica rusas comenzaron a desplegar interferencias de amplio espectro, dirigidas a perturbar sistemas de guiado basados en GPS. Equipos como el Kazuka y otros bloqueadores móviles emitieron potentes señales de saturación en múltiples bandas de frecuencia. Sin embargo, los FP-2 empleaban una arquitectura de navegación combinada con GPS, unidad inercial, y un sistema de correlación visual mediante cámara orientada al terreno. Esta triple capa
permitió mantener el rumbo incluso en entornos altamente degradados, comparando referencias visuales con mapas almacenados y corrigiendo desviaciones de forma automática. A las 6:19, uno de los drones inició un ascenso hasta los 1,300 pies para preparar su maniobra terminal, mientras el radar Nevo continuaba detectándolo a unas 8 millas sin que los sistemas de defensa pudieran actuar. Minutos más tarde, el dispositivo ejecutó un picado de ataque con una carga de penetración en cabeza, destruyendo la antena principal del radar. En menos de 10 segundos, un sistema valorado en decenas de millones de dólares quedó reducido a fragmentos. Un segundo dron repitió la operación contra la unidad de respaldo, apagando por completo la capacidad de alerta temprana de largo alcance de Velbek. A partir de ese momento, la base perdió visión estratégica. Sus defensas principales, aún físicamente intactas, quedaron sin la información necesaria para operar con eficacia. La reacción se volvió crítica y el tiempo disponible para responder drásticamente menor. La cadena de defensa, diseñada para funcionar por capas sucesivas, comenzaba a fracturarse mientras la mañana avanzaba sobre la pista. Tras la destrucción consecutiva de los dos radares Nevo SVU, la base aérea de Velbek quedó sin su principal capacidad de detección a largo alcance. La pérdida redujo el alcance de alerta desde unas 60 millas hasta aproximadamente 25, comprimiendo de forma drástica la ventana de reacción para todos los sistemas dependientes de datos remotos. Aunque las baterías S-400 permanecían físicamente operativas, incluidos sus vehículos lanzadores y misiles 40N6, el elemento esencial que permitía convertir esa infraestructura en una defensa eficaz, el radar de control de tiro 92N6, asumió en solitario la responsabilidad de generar pistas precisas sobre el entorno aéreo. El 92N6 continuó escaneando en busca de contactos, protegido por una estructura metálica diseñada como barrera física contra ataques directos a baja altitud. Pese a su apariencia robusta, la protección respondía a un patrón previo de amenazas y no a maniobras descendentes de alto ángulo como las que ejecutaban los FP2. Sin el apoyo del sistema Nevo, el radar de control de tiro funcionaba sin la ventaja de la alerta anticipada y sin la integración que normalmente sincronizaba al conjunto defensivo. Aún así, la dotación mantuvo las operaciones, siguiendo el protocolo establecido para situaciones de interrupción parcial de red. A las 6:22, varios drones FP2 aparecieron en el sector superior del radar. Su aproximación desde unos 400 pies sorteó las barreras físicas que rodeaban la instalación. Uno de ellos inició un descenso pronunciado, alcanzando un ángulo de ataque cercano a los 52 grados. Los sensores del dron fijaron el objetivo por contraste térmico, identificando el vehículo del radar frente al terreno frío de alrededor. En los segundos siguientes, la carga dirigida del FP2 perforó el techo del vehículo. Aunque la estructura de barras exteriores permaneció prácticamente intacta, el impacto deshabilitó por completo los módulos electrónicos internos. Un sistema valorado en decenas de millones de dólares quedó inoperativo en menos de 5 segundos. La eliminación del 92N6 dejó a la batería S-400 sin la capacidad de guiar sus misiles. Sin enlace con el radar de control de tiro, los interceptores quedaban reducidos a proyectiles carentes de solución precisa. Instantes después, otro dron, FP2, se dirigió al módulo que conectaba la batería con la red de defensa regional. La detonación provocó la ruptura de líneas de fibra y la caída de los sistemas de comunicación, desconectando al conjunto de otros elementos defensivos como unidades Storm y Buk M3. Las defensas locales dejaron de operar como red integrada y pasaron a ser plataformas aisladas sin intercambio de datos. Con la capacidad de alerta temprana desactivada y el control de tiro del S-400 destruido, el sistema de defensa quedó fragmentado. Aún existían plataformas operativas, pero el tiempo de reacción se redujo a intervalos mínimos
y los operadores carecían de información completa sobre las trayectorias de los drones. El Pantsir S-2, que había constituido la última barrera eficaz contra amenazas de baja altitud, se reubicó hacia la zona del radar destruido, intentando ofrecer una respuesta inmediata. El vehículo llegó a posición hacia las 6:24, todavía estabilizándose cuando la tripulación activó sensores y sistemas de lanzamiento. En ese momento, 3 drones FP-2 se aproximaban a unas 4 millas, descendiendo de forma estable. El Pantsir logró adquirir blanco y lanzó su primer misil, que interceptó uno de los drones a unas 2 millas del perímetro. 6 segundos más tarde, un segundo misil fue disparado. Sin embargo, durante la fase terminal de guiado, 2 drones cruzaron sus trayectorias, generando una fusión momentánea en la señal reflejada. El buscador seleccionó un objetivo diferente al previsto. Aunque la explosión destruyó un dron, no fue el que representaba la amenaza más inmediata para la batería. A las 6:25, otro FP-2 alcanzó el compartimento del motor del sistema de defensa, provocando una deflagración que inutilizó el vehículo. Mientras el calor se extendía por el chasis, los operadores de otras plataformas como Tunguska, Estrella 10 o equipos IGLA no lograron interceder debido a su posición, sector de cobertura o imposibilidad de establecer un bloqueo en tiempo útil. En menos de un minuto, la última línea de defensa quedó neutralizada. A partir de ese momento, Velbek quedó sin escudos activos. Las defensas por capas, diseñadas para ofrecer redundancia, se vieron superadas por la combinación de filtrado algorítmico, pérdida de sensores clave y ataques dirigidos a nodos críticos del sistema. El amanecer avanzaba sobre la base, mientras la cronología del ataque mostraba cómo la degradación progresiva de la red defensiva derivó en una incapacidad total para detener la ofensiva de los drones. Tras la eliminación del último sistema Pantsir S-2 operativo en las inmediaciones, la base aérea de Velbek quedó sin defensas activas capaces de frenar la aproximación de los drones FP-2. Con los radares Nevo SVU destruidos, el 92N6 del S-400 incapacitado y los enlaces de mando con las unidades Storm y Buk M3 interrumpidos, la red defensiva dejó de funcionar como un conjunto integrado. Lo que antes constituía un sistema de detección, seguimiento y respuesta escalonado, se redujo a elementos independientes carentes de coordinación y, en la práctica, sin capacidad de reacción efectiva frente a amenazas de precisión. En ese escenario, Velbek perdió la ventaja que tradicionalmente deriva de la redundancia. La doctrina de defensa en capas descansa en la idea de que cada eslabón compensa la posible degradación de otro. Sin embargo, la secuencia de impactos demostró que, al destruir nodos clave, los sistemas de vigilancia lejana, el radar de guiado y la defensa puntual, las plataformas restantes no disponían de la información mínima necesaria para actuar en los pocos segundos disponibles. La pérdida de los Nevo redujo drásticamente el horizonte de alerta. La destrucción del 92N6 eliminó la capacidad de guiar interceptores de largo alcance, y la neutralización del Pantsir suprimió el último filtro operacional frente a objetivos de baja altitud. En paralelo, la guerra electrónica rusa, desplegada para interferir la navegación de los drones, no logró alterar de forma significativa sus trayectorias. Los bloqueadores de GPS, incluidos sistemas como el Kazuka y plataformas móviles dedicadas a negar señales de navegación, saturaron múltiples bandas de frecuencia, pero los drones continuaron operando mediante navegación inercial y correspondencia visual con el terreno. De esta forma, la interferencia electromagnética, diseñada para desorientar misiles de crucero y municiones guiadas, no consiguió impedir que las aeronaves no tripuladas mantuvieran su curso. El resultado fue un contraste evidente entre la inversión en capacidades de supresión y su limitada eficacia frente a arquitecturas de guiado concebidas para operar en entornos degradados. Con la base parcialmente a oscuras desde el punto de vista operacional, sus defensas quedaron expuestas a tiempos de reacción insuficientes. Los misiles de largo alcance del S-400 permanecían inutilizados sin radar de control,
el Buk M3 y el TORM, orientados a sectores que no coincidían con la aproximación final de los drones, no pudieron intervenir. La recomposición del cuadro general de la amenaza, tarea que habitualmente se realiza mediante intercambio de datos entre sensores y centros de mando, quedó imposibilitada tras la destrucción del módulo de enlace que unía a estas plataformas. La secuencia de hechos en Velbek refleja el impacto de una estrategia de ataque basada en la degradación progresiva de la red defensiva. En lugar de intentar saturar múltiples sistemas simultáneamente, los drones actuaron sobre puntos específicos que sostenían la arquitectura de detección y control. La eliminación de estos nodos produjo un efecto en cadena que redujo la capacidad de respuesta del conjunto. Cuando el último sistema de defensa puntual fue alcanzado, la base entró en una situación de vulnerabilidad total, sin medios para impedir que nuevas plataformas pudieran aproximarse al área de operaciones. En consecuencia, Velbek enfrentó una pérdida abrupta de su capacidad defensiva estructural. Aunque la infraestructura principal, incluidos hangares, pistas y lanzadores, permaneció físicamente en pie, el entorno táctico que permitía utilizarlos con seguridad quedó comprometido. La caída sucesiva de sensores y sistemas de guiado evidencia la importancia de la integración entre plataformas y resalta las limitaciones de redes cuya lógica interna depende de parámetros rígidos o algoritmos heredados de ciclos tecnológicos anteriores. La operación tal como se desarrolló dejó en evidencia las dificultades para sostener una defensa aérea eficaz cuando se pierde el acceso a datos esenciales y se interrumpe la sincronización entre unidades. La ausencia de señales fiables, la imposibilidad de adquirir vectores de ataque con antelación y la destrucción de componentes críticos generaron un panorama en el que los operadores no pudieron adaptarse al ritmo impuesto por la amenaza. Este episodio se suma a otros recientes en los que la combinación de navegación avanzada, perfiles de vuelo de baja firma y ataques escalonados contra sensores clave ha permitido vulnerar infraestructuras consideradas de alta protección. La experiencia en Velbek subraya el peso que tienen hoy los factores algorítmicos, la integración de sistemas y la resiliencia frente a la degradación de la información en el resultado de un enfrentamiento. Sus consecuencias estratégicas se evaluarán en los próximos días, en un escenario en el que la capacidad de detectar y responder a tiempo